Celebrate Recovery is a place for the whole family to heal from life's hurts, hang-ups, and bad habits. Celebramos la recuperación es un lugar para toda la familia donde toda la familia, desde los pequeños y los jóvenes, se pueden recuperar de sus heridas, complejos y malos hábitos. And man, guess what? We have the privilege of having Sylvia Chesser, the National Director for Celebration Place, who's going to share with us right now. ¿Y qué creen? Tenemos a Sylvia con nosotros, que ella es la directora nacional del lugar de celebración de los niños. Vamos a recibirla con otro caluroso aplauso, por favor. Hello. I'm a grateful believer in Jesus Christ who struggles with codependency, pride, and food issues, and my name is Sylvia. Hola, mi nombre es Sylvia. Soy creyente en Jesús que lucha con codependencia, orgullo, problemas alimenticios. Mi nombre es Sylvia. I get to serve with an amazing team of volunteers on the National Celebration Place team. Tengo el honor de servir en el grupo de celebración con un hermoso equipo. And our goal is to support and encourage the children's ministries at Celebrate Recovery Ministries all over the world. Y nuestra meta es animar a los equipos para que trabajen en las áreas de niños por todo el mundo. I came to Celebrate Recovery through my job as a children's ministry leader at our church. Vine a Celebremos la Recuperación a través de mi trabajo como directora de ministerio infantil. When we started the Celebration Place curriculum, I watched families begin to heal together. Cuando inicié a trabajar con los materiales o la currícula de lugar de celebración, pude entender muchas cosas. And after attending a CR Summit event, I learned more about Celebrate Recovery. Y al asistir a una cumbre de Celebremos la Recuperación, pude aprender aún más. And I realized that I had issues I needed to work through as well. Y entendí que yo tenía cuestiones o problemas con las cuales yo tenía que trabajar también. My biological father had left our family and moved to Mexico when I was very young, so my brother and I rarely saw or heard from him. Mi padre biológico se mudó para México cuando yo era muy joven. Por lo tanto, mi hermano y yo tuvimos muy pocas oportunidades de convivir con él. I had abandonment issues, which caused me to try to fill that loss with unhealthy things. Empecé a tener problemas de abandono, los cuales intenté llenar con muchas cosas que no eran sanas. I was also envious of his other children who had a relationship and knew him as an attentive father. Comencé a tener envidia de su otra familia que lo podían tener a él como padre. All those siblings grew up in a bilingual household, and eventually even my brother, who didn't grow up there, married someone he met through our dad and moved to Mexico to be with her. Todos esos miembros de la familia tuvieron la oportunidad de vivir en un hogar bilingüe, incluyendo mi hermano que se mudó y se casó con alguien en México, al lado de mi padre. I felt even more like an outsider if we did get together because now even my brother spoke Spanish. Y yo me empecé a sentir más aún alejada porque aún mi hermano ahora hablaba español. I was the only one who didn't understand the conversations going on around me. Yo era la única que no entendía las conversaciones a mi alrededor. This and a variety of other issues I struggle with led me to realize I needed help, and I decided working through a 12-step study would be a blessing and help me find some healing. Empecé a entender y a trabajar a través de un grupo de 12 pasos, lo cual fue una bendición para la sanación. Around the same time I started my first step study, our great niece and nephew went into the foster care system as their mom was dealing with a drug addiction. Alrededor del tiempo que yo iniciaba mi estudio de los 12 pasos, mis sobrinos, los cuales estaban en el sistema de crianza por razones de adicciones de droga de su madre. My husband and I heard that her son had been shuffled from place to place because he was too hard to handle with his anger outbursts. Ellos vinieron a nuestro cuidado y nos enteramos, mi esposo y yo, que su hijo, por problemas de ira, estaba siendo movido de un hogar hacia otro hogar.
We prayed about it and decided to offer what we thought was a temporary place for him as his mom worked on overcoming her addiction. Empezamos a orar y decidimos darle lo cual nosotros pensábamos que era un hogar temporal mientras que su madre trabajaba en las áreas de adicciones. We definitely were not prepared for his anger issues and behaviors that came from the trauma he had suffered. Definitivamente no estábamos preparados para lidiar con los problemas de ira por el trauma que él había sufrido. But with God, counselors, and the lessons he learned in Celebration Place, we started seeing changes over the next few years. Pero por Dios y en consejería y a través del material de el lugar de celebración empezamos a ver cambios. What he needed to hear as we worked through his anger was that God was with him and loves him no matter what. Lo que él necesitaba escuchar era que aún en su ira Dios lo amaba y él estaba trabajando porque se interesaba en él. His father had never been a part of his life, and his younger sister's dad had abused him both mentally and physically. Su padre biológico nunca había sido parte de su vida y el padre de su hermana lo había maltratado mental y físicamente. So he was very mistrusting of men and had a bad self-image as well. Por lo tanto, tenía una muy mala imagen de sí mismo y luchaba con confiar en los hombres. His abuser blamed him anytime his younger sister cried and told him he was stupid, useless, and bad. Su padre lo abusaba cada vez que su hermana lloraba y le decía que no servía para nada, que era un inútil. So any type of correction we would give caused him to respond with things like, "I told you I was a bad boy," or "just spank me." Por lo tanto, cada vez que nosotros teníamos que disciplinarlo, él respondía con respuestas como: "Te dije que yo era un niño malo, simplemente pégame", instead of listening to what we were trying to say or teach him. en lugar de escuchar o entender lo que tratábamos de decirle. As he was taught the lessons in Celebration Place, he started to understand how deep God's love is for us and how he wants us to be happy. Mientras enseñábamos las lecciones de los niños en el lugar de celebración, él empezó a entender qué tan profundo era el amor de Dios hacia él y cuánto Dios quería que él fuera feliz. He also was taught how important it is to own our choices, regardless of what was done to us. También él tenía que entender qué importante era que nosotros fuéramos responsables por lo que habíamos hecho. We know he was damaged by the adults in his life, but he must make his own choices and can't blame others for anything he does. Nosotros sabíamos que él había sido muy dañado por los adultos de su vida, pero también queríamos que entendiera que él tomara responsabilidad por sus acciones y no culpara siempre a los demás por sus comportamientos debido al trauma. Helping him to recognize his emotions and know when his anger was causing him to act in a dangerous or hurtful way taught him how to control his actions and find ways to calm himself. Ayudarlo a reconocer sus emociones y su ira y lo que esos lo llevaban a hacer cosas peligrosas o cosas que lo lastimaban y cómo lo hacían perder el control y eso lo ayudó a empezar a saber cómo manejar sus emociones. Year after year of repeating the lessons in Celebration Place helped him to learn coping skills and truths. A través de entender y escuchar el material de los niños en el lugar de celebración, lo ayudó a manejar sus diferentes emociones. That would eventually lead him out of outbursts and into a place of overall emotional health. Que lo llevó a ya no dejarse manejar por emociones o por sus sentimientos, sino empezar a tener una salud mejor emocional. It didn't happen quickly. And I don't want to portray this as a quick fix for tough kids. No era un arreglo y no quiero presentarlo como un arreglo fácil para niños difíciles. But the lessons do make a huge difference in the way children understand their emotions and how to react to the hard things of the world. Pero las lecciones sí ayudan a los niños a entender y aprender a manejar las dificultades de la vida. It was obvious pretty quickly that our niece wasn't going to be able to do the work to get her kids back. Fue obvio que nuestra sobrina no podría recuperar a sus hijos con mucha facilidad.
So we prayed about adoption and knew that we needed to keep his younger sister with him. Entonces empezamos a orar respecto a adopción y pronto supimos que tendríamos que adoptar a su hermana igualmente. About a year after she moved in, we were able to adopt them both. Alrededor de un año, cuando la niña vino a vivir con nosotros, pudimos empezar el proceso de adopción. And we've been so thankful for a program that helps our whole family work through our stuff. Y hemos estado muy orgullosos porque el programa ha podido ayudarnos a trabajar como familia a través de las situaciones difíciles. Our kids attend other ministries at our church as well, and our celebration place and landing ministries are a great complement and even support to the other ministries for youth. Nuestros niños asisten a otros ministerios de la iglesia, pero el lugar de celebración, el landing, son ministerios que vienen a complementar y apoyar el ministerio de nuestra juventud. The overall goal of Celebration Place is to help kids recognize and understand their emotions and handle their choices in healthy ways as they experience the things of the world. La meta general del lugar de celebración es ayudar a los niños a reconocer y a entender sus emociones y a manejar sus decisiones en formas sanas mientras que experimentan las cosas difíciles del mundo. Most of us who serve with CP aren't counselors or professionals who are equipped to help children work through traumatic events. La mayoría de los que trabajamos en el lugar de celebración no somos consejeros ni profesionales equipados para trabajar con niños que han tenido eventos traumáticos. So our lessons are not designed for those specifics, but instead to help break generational cycles of dysfunction. Entonces nuestras lecciones no son diseñadas para lidiar específicamente con esos problemas, pero sí ayudan porque están diseñadas a romper patrones generacionales de disfunción. We do this by focusing on their own choices in hard situations. Lo hacemos al ayudarlos a enfocarse en sus propias decisiones y en las situaciones difíciles. Our older children and students are able to be a part of the landing ministry, which is intended for teens and goes deeper into areas of recovery. Nuestros hijos mayores son estudiantes y participan en el área de landing o el aterrizaje que están diseñados para los adolescentes para que puedan trabajar profundamente en las áreas de recuperación. The landing is a safe place for students to share and be guided by caring volunteers as they worship, learn, and have small group time. El landing o el lugar de aterrizaje es un lugar seguro donde los estudiantes pueden ser guiados y pueden ser cuidados a través de voluntarios en áreas de adoración, grupos pequeños. Here they share their hurts, hang-ups, and habits. Allí ellos comparten sus heridas, sus hábitos y sus complejos. Teens are being bombarded today by so much harmful information and content online. Nuestros adolescentes están bombardeados por todo tipo de información dañina y en el contenido en línea, en relaciones. And relationships are harder than they have ever been to navigate. Y esas relaciones están aún más difíciles de navegar que nunca. The landing gives them opportunities to hear from other students who may share similar hurts and helps them support each other and work through their struggles in a healthy, Christ-centered space. El landing les da la oportunidad de escucharse unos a otros y aprender de sus áreas similares de heridas y ayudarlos a apoyarse mientras que trabajan en sus luchas en formas sanas. This also gives them access to different friends and adults who understand and want to help them make healthy, safe choices. Esto también les da acceso a adultos y otras personas que pueden trabajar con ellos y ayudarlos en sus luchas de una manera sana. Our older daughters may not have lived through trauma when they were young, but when the younger two moved in, things got really hard in our house from their trauma behaviors. Nuestra hija mayor tal vez no enfrentó cosas difíciles o traumáticas en su niñez, pero sí las empezó a conocer cuando nuestros sobrinos se mudaron en casa, lo cual cambió y ella pudo ver y ser parte de esos eventos traumáticos. The older two had a safe place in the landing to talk honestly about their feelings and fears.
Los hijos mayores tenían la oportunidad de ser parte del landing para trabajar honestamente con sus sentimientos y sus temores. The three parts of the family-oriented, Christ-centered ministry of Celebrate Recovery all work together. Las tres partes de la familia en el programa cristocéntrico de Celebremos la Recuperación funciona de esta forma. And although there are different ways of teaching the lessons that are age appropriate, we all work through the same lessons each week. Y aunque estas tres partes todas trabajan en las lecciones que tienen que ver con Celebremos la Recuperación, son diseñadas específicamente para las edades. If the adults are learning about denial, the students and children are also learning denial concepts. Si los adultos están trabajando en áreas de negación, los alumnos y los jóvenes también están hablando de los conceptos de negación. We do this with age-appropriate lessons, activities, and small group time. Esto lo hacemos a través de materiales, grupos pequeños que son específicos para las edades. The sharing definitely looks different for each of the groups, but we model our schedules around the adult schedule. Y aún los momentos o las formas en cómo se comparte son muy diferentes, pero lo manejamos también con los mismos horarios o la misma rutina que lo de los adultos. To start pre-recovery with the children. Para empezar pre-recuperación con los niños. So hopefully they grow up with a healthier mindset and the tools to make better choices as they mature. Para que ellos puedan crecer con una mentalidad mejor y de hacer decisiones mejores cuando ellos maduren. For my family, this ministry has been life-changing in a number of ways. Para mi familia, este ministerio ha transformado nuestras vidas. My husband and I have found healing from many of our hurts. Mi esposo y yo hemos encontrado sanidad para muchas de nuestras heridas. And are working on our habits and hang-ups so we can have a better relationship with each other and our children. Y seguimos trabajando con nuestros hábitos y complejos para tener una mejor relación el uno con el otro y con nuestros hijos. Our older daughters had a safe space to share how their worlds were turned upside down. Nuestras hijas tenían un lugar seguro donde podían compartir sobre sus mundos que habían sido transformados. And also had a foundation to stand on as they grew into adults and started out on their own. Y tener una fundación más fuerte mientras que ellas mismas avanzaban y entraban a su vida de adultos. Our younger children found healing from some of the pain they had suffered while living with addicts. Nuestros hijos menores encontraron sanidad de su dolor y de su sufrimiento al crecer con unos padres adictos. And started coming to know the amazing love and grace of Jesus. Y llegaron a conocer el maravilloso amor y la gracia de Jesús. Altogether, the ministries of Celebrate Recovery work hand in hand. Juntos los ministerios de Celebremos la Recuperación trabajan mano a mano to help families heal and grow as they work to break generational cycles of sin. Para ayudar a las familias a sanar y a crecer mientras que rompen los patrones generacionales de pecado. Thanks so much for letting me share. Gracias por dejarme compartir.